No soy un futbolero. De hecho, si me preguntan por los jugadores actuales, conozco menos de los que debería. Pero hay algo muy raro que pasa cada vez que juega la selección mexicana. Por un momento parece que todo el país se sincroniza. Los puestos de la calle, las tiendas, los teléfonos, las combis. Y fue justamente en una combi donde vi ese partido. Pero antes de llegar a eso, hay algo que me vino a la mente al escuchar el silbatazo inicial. El Mundial de 2010. Yo estaba en la secundaria. Traía aquel uniforme que parecía hecho con lija industrial. De esos que te dejan más raspado que una caída de bicicleta. Estábamos en clase de historia y por alguna razón que en ese momento nos pareció un milagro, la maestra nos dio permiso para dejar la clase y ver el partido. Juntamos todas las bancas alrededor de una televisión enorme, de esas que llevan años abandonada en la esquina de un salón. Parecía más fósil que una televisión. Entonces pareció el héroe de la historia. Un compañero trajo una antena de conejo. No me pregunten por qué ni cómo la consiguió. No sé cómo lo logró, pero consiguió señal. De pronto ya estábamos todos. La maestra, los alumnos, papitas de la cafetería, la emoción. Y aunque han pasado muchos años, cuando pienso en la selección todavía recuerdo nombres como Chicharito, Rafa Márquez, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos. Recuerdos de una época que ya se siente muy lejana. Ahora avancemos varios años, porque esta vez no estaba en un salón de clases, no estaba rodeado de compañeros, es más, ni siquiera estaba en mi casa. Venía en una combi, rumbo a casa, viendo el partido desde mi celular. Y fue ahí donde me di cuenta de algo. Ni siquiera hacía falta voltear a ver la pantalla. En la combi, en la calle, en los locales, en algunos negocios, en otros teléfonos, eran como si miles de personas estuvieran viendo exactamente el mismo momento. Y entonces llegó el minuto 8. Gol de México. Pero gol, cabrones. Julián Quiñones. No les voy a mentir. Tuve que buscar su nombre porque yo nada más había visto el número 16. Pero aún así sentí la emoción. Esa emoción colectiva que solo aparece pocas veces. Tanta fue que pegué un pequeño salto de mi asiento. Una señora se me quedó viendo con cara de que lo quito. Y sí, sé perfectamente que hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Problemas económicos, desaparecidos, manifestaciones a diestra y siniestra y muchas más inconformidades. Pero por un instante, por un pequeño instante, miles de personas estaban concentradas exactamente en lo mismo. Y eso me hizo recordar por qué estos eventos se vuelven tan especiales. Así que hoy, desde la perspectiva de alguien que no es nada aficionado al fútbol, vamos a ver cómo se vivió este partido inaugural y por qué incluso para alguien como yo terminó siendo una experiencia bastante interesante. Así que sin más, comencemos. Y bueno, después de toda esta nostalgia y de hacer casi el ridículo en la combi, vamos con el partido. México arrancó bastante intenso. Apenas habían pasado unos minutos cuando de repente llegó el primer disparo. De ahí dio la sensación de que la selección había venido con ganas de trabajar y trabajar desde temprano. Aunque también hubo un detalle que llamó un poco mi atención. Algunos de nuestros jugadores parecía que se levantaron tarde porque hubo varias caídas que le hacen pensar a uno que tal vez no habían desayunado bien. Pero mientras yo intentaba entender quién era quién dentro de la cancha, llegó el primer grito, el primer golazo. Julián Quiñones apareció para abrir el marcador con una definición que pasó justo entre las piernas del portero. Túnel y gol. Nada mejor para abrir el partido. Después de ese gol, México siguió insistiendo. De hecho, Julián tuvo buenas asistencias, tuvo un control excelente, pero la pelota decidió independizarse. En un disparo se fue hasta la estratosfera. Mientras tanto, comenzó a aparecer un personaje inesperado en esta historia. Brian Gutiérrez, o como decidí bautizarlo durante el partido, el Brian. Porque cada vez que tocaba el balón, los sudafricanos parecía que se ponían en alerta máxima. Primero llevó a intentar medio campo por delante, luego provocó faltas, después sacó amarillas y poco a poco fue convirtiéndose en ese compañero incómodo que nadie se quiere enfrentar. Para el final del primer tiempo, México estaba tocando la puerta constantemente, llegadas por un lado, llegadas por el otro, una gran atajada del portero sudafricano y la sensación de que un segundo gol estaba más próximo a llegar que el empate. La segunda mitad arrancó todavía más intensa. Aquí fue donde los sudafricanos tomaron una decisión bastante cuestionable: meterse con el Brian. Grave error. Al minuto 49, una entrada terminó con tarjeta roja para Sudáfrica. Además, dejó servido el penal para México. Era la oportunidad perfecta para liquidar el partido. Pero no. Si algo nos gusta a los mexicanos es sufrirle un poquito. El penal se falló y por unos cuantos minutos regresó la sensación de incertidumbre que siempre acompaña a la selección. Afortunadamente, México no bajó el ritmo. Siguió atacando, siguió presionando e hizo trabajar. Incluso hubo un intento de patada estilo monje Shaolin por parte de los sudafricanos que por fortuna no conectó con nadie. Y para el minuto 66 llegó el premio. Un centro preciso, un remate de cabeza por parte de Raúl Jiménez. Ahora sí, 2-0. Partido encaminado. Poco después salió Brian del partido
entre aplausos de toda la afición, y en cuanto entró la hormiga, el estadio explotó. Se fue toda la puta. Literalmente todo el mundo empezó a corear su nombre. De esos momentos que te das cuenta que el público realmente está disfrutando la fiesta. Pero Sudáfrica todavía tenía energía para seguir coleccionando tarjetas. Primero una segunda expulsión, luego faltas innecesarias y finalmente terminaron jugando con solamente 9 hombres. México tenía completamente controlado el partido. Aunque para que nadie dijera que faltó drama, en los tiempos extra apareció una tarjeta roja para César Montes. Después de una jugada de esas que significan básicamente, si vas a pasar sin balón. Y así terminó la historia. Y nos regaló un partido bastante entretenido por empezar ese torneo. Para alguien que no sigue el fútbol, México arrancó con el pie derecho. Hubo goles, hubo tarjetas, hubo un Brian que se traía a pan y toda la selección sudafricana, pero tampoco nos emocionemos de más. Los mexicanos tenemos una relación bastante peculiar con la selección. Cada torneo juramos que esta vez sí, hacemos cuentas, sacamos la calculadora y cada torneo aparece la famosa maldición que nos hace pensar que llegar al quinto partido puede ser más difícil a que te atiendan sin ficha en el IMSS. Pero quién sabe, tal vez sea diferente, tal vez esta generación tenga algo especial, tal vez este sea el torneo donde podamos dejar de hablar de la maldición y comencemos con la historia. Y miren, se los está diciendo alguien que no tiene ninguna playera de la selección. De hecho, no tengo ninguna playera de ningún equipo de fútbol. Así de poco futbolero soy. De hecho, después de buscar quién era Julián Quiñones, descubrir quién era el Brian y enterarme de que existen pausas completas para la hidratación, siento que ya avancé bastante como aficionado. Pero, por si acaso, tengo un sombrero. Yo soy Carlos Ojeda y gracias por acompañarme en este video. Déjenme en los comentarios si creen que ahora sí llegaremos al quinto partido o vamos a preparar el discurso de para la próxima. Comenta dónde viste el partido de hoy 11 de junio y dónde estabas en aquel partido del 2010. Si te gustó, dale like, comparte con todos tus amigos y sígueme en mis demás redes sociales. Vamos a estar subiendo contenido mundialista y demás cosas que se me vayan ocurriendo. Nos vemos en el siguiente video y ¡Viva México, cabrón!